Sentencias relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas materias por Axi Terán Jurídico. Tabla de contenido temático: derechos de autor, reparación del daño, presunción de inocencia, requisitos de acceso a cargos públicos, derecho a la salud, libertad personal, derecho a la educación, derecho a la igualdad. El papel resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: mantiene el orden constitucional impuesto a los órganos de gobierno, hace valer los derechos y libertades de las personas. Un poco de historia. El Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana fue el primer tribunal supremo que intentó tener México como nación independiente y fue organizado por José María Morelos en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue creada en 1824, luego de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Alcances judiciales. Los argumentos y razonamientos utilizados por la Corte para la resolución de conflictos son útiles para otros juzgados y tribunales del país y a menudo su aplicación es obligatoria. Medios de control constitucional. Son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Federal contempla diversos medios de control. Sin embargo, los que corresponde atender a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación son los siguientes: el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, determinaciones de constitucionalidad sobre materia de consultas populares. El juicio de amparo es un medio jurisdiccional protector de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Contra qué procede? Contra actos de las autoridades que violen derechos humanos, contra leyes o actos de las autoridades federales que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, contra leyes o actos de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. En los dos últimos casos, la perturbación de esa soberanía o la invasión de competencias deben tener por consecuencia violaciones a los derechos humanos de uno o varios individuos. ¿Quién puede promover este juicio? Menores de edad, aun sin la intervención de sus legítimos representantes, cuando estos se hallen ausentes o impedidos; personas físicas y morales privadas, las que podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes; personas morales oficiales, las que podrán ocurrir en demanda de amparo por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes; extranjeros que por mero tránsito o por tener residencia en nuestro país se encuentran sujetos a las leyes mexicanas y se ven afectados en sus derechos humanos por un acto de autoridad nacional. Ojo, toda la información ha sido tomada de la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derechos de autor. Los derechos de autor protegen las formas de expresión de las ideas, pero no las ideas en sí mismas. Es decir, las ideas sin plasmar o sin ser llevadas a cabo como tal para producir un bien o producto no son protegidas por el derecho de autor. El derecho de autor se obtiene de manera automática sin necesidad de hacer un registro de obra, esto según lo establecido en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. Protegen obras literarias o artísticas, productos, servicios, tanto culturales, tecnológicos como comerciales. Para mayor información les dejo el enlace de abajo. La legislación aplicable en materia de derechos de autor. La Ley Federal del Derecho de Autor con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación por el que se adicionan párrafos y fracciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa de la Ley Federal de Derecho de Autor, la Ley Federal del Derecho de Autor, el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Reglamento Interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor, artículos del Código Penal Federal aplicable a los delitos en materia de derechos de autor, Código Penal Federal, Decreto de las Culturas Populares. Amparo directo en revisión 131/2021. Una persona moral demandó a una persona física el reconocimiento del carácter de un autor de un libro. Aquí les dejo un ejemplo en el cual ustedes podrán observar en lo que consiste este amparo directo en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la parte derecha les dejo la síntesis de su resolución. Reparación del daño. La reparación del daño es la última consecuencia del proceso penal. En un sentido idealista, consistiría en regresar las cosas al estado en que se tenían antes de cometer algún delito.
Conforme el artículo 109 señala que las siguientes fracciones que toda víctima tiene derecho a ser restituido en sus derechos cuando estos estén acreditados, a que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento en cualquiera de las formas previstas en el Código, a que se le repare el daño causado por la comisión del delito pudiendo solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite, al resguardo de su identidad y demás datos personales cuando sean menores de edad, se trata de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas o cuando juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. Legislación aplicable en materia de reparación del daño. Entre otras, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia constitucional de la reparación del daño y derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas y su reglamento. Amparo directo en revisión 1329-2020. Una mujer reclamó el pago del daño material y moral a la persona que ocasionó el accidente vehicular en el que su cónyuge perdió la vida. Al lado derecho dejo la síntesis de la sentencia realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un principio fundamental en el derecho penal que establece que toda persona acusada de un delito se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este derecho o garantía asiste al imputado durante todo el proceso penal y se manifiesta en la valoración de la prueba favoreciendo al reo en caso de duda. Es un derecho humano consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B. Legislación aplicable en materia de presunción de inocencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 establece claramente que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su artículo 14.2, fracción primera del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Amparo Directo 4 de 2022. Este asunto fue promovido por 3 personas que se encontraban privados de su libertad en Tabasco, en contra de la sentencia dictada por la Tercera Sala Penal de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, por la cual se les impuso una pena de 50 años de prisión por presunta participación en el delito de tentativa de secuestro. Al lado derecho les dejo la síntesis de la sentencia de este amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden, todos estos datos han sido recabados directamente de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Requisitos para acceder a cargos públicos. Para acceder a cargos públicos en México se deben de cumplir con los siguientes requisitos. 1. Nacer en México. 2. Ser ciudadano del Estado. 3. Tener un mínimo de 30 años cumplidos, aunque estos pueden ser modificables. 4. No contar con otra función o cargo público, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. 5. No formar parte de ningún tipo de culto religioso. En materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo del servicio público, debido a la modificación del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la suspensión de derechos ocurrirá por tener sentencia firme por la Comisión Internacional de los Delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos. Adicionalmente, la suspensión operará también por ser declarada persona deudora alimentaria morosa. Legislación aplicable en materia de cargos públicos. La Constitución Política de los Estados Mexicanos en los artículos 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La Constitución establece condiciones de igualdad así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Acción de inconstitucionalidad 38-2022. La CNDH demandó la invalidez del artículo 11, fracción
onceava de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Nuevo León, a considerar lo contrario a la Constitución Federal, pues preveía que el personal que laboraba en los centros de atención infantil no debería contar con antecedentes penales. El Pleno invalidó el artículo y lo dejó en la parte derecha. Derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental que garantiza a todas las personas el acceso a servicios de salud adecuados y oportunos. Este derecho no solo implica la ausencia de enfermedades, sino que abarca un estado de bienestar físico, mental y social. Incluye factores como el acceso al agua potable, saneamiento, alimentación segura y condiciones laborales saludables. El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, es importante destacar que el derecho a la salud no garantiza el derecho a estar sano, sino que se refiere a la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud. Legislación aplicable al derecho a la salud. Constitución Política de los Estados Mexicanos, artículo cuarto. El Reglamento Sanitario Internacional de 2005. Códigos aplicables, Ley General de Salud y su reglamento, reglamentos aplicables, normas oficiales mexicanas. Amparo directo en revisión 670-2021. El asunto versa en que un juicio civil en el que una persona solicitó el reconocimiento de concubinato a la sucesión de queja en vida fuera su pareja durante 12 años, son objeto de acceder a los derechos hereditarios que estimó le correspondían. Aquí les dejo los ejemplos en el cual ustedes pueden revisar en qué consiste este amparo directo en revisión. A su vez, les recuerdo nuevamente que toda la información ha sido localizada mediante la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho a la libertad personal. La libertad como atributo de la voluntad del hombre se define como la aptitud de actuar por sí mismo. Es un derecho imprescriptible que todos los seres humanos poseen para obrar. El derecho a la libertad personal garantiza lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie puede ser privado de su libertad física salvo por causas y condiciones establecidas por las constituciones políticas o leyes. No se puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. La detención debe ser por mandato judicial. Legislación aplicable en libertad personal en México. Artículo 16 de la Constitución Federal. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal. Contradicción de criterios. 353-2021. Un pleno de circuito y otros tribunales colegiados de circuito llegaron a conclusiones divergentes con relación a la competencia de un juez de distrito por razón de materia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la orden de presentación y o alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria. Les dejo en el lado derecho de esta presentación la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derecho a la educación. Artículo 3 constitucional. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, y esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Legislación aplicable en derecho a la educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención de la UNESCO contra la Discriminación en la Educación, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, la Declaración Internacional de Escuelas Seguras adoptada en 2015, que incluye las directrices para proteger a las escuelas y universidades de uso militar, artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual revisamos las partes esenciales en la diapositiva anterior, y la Ley General de Educación. Acciones de inconstitucionalidad 168-2020 y su acumulada 177-2020. La CNDH y la CEDHM demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Michoacán al considerarlas contrarias a la Constitución Federal. Al lado derecho dejo la reseña de la resolución de esta acción de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental que prohíbe todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, entre otras. Este derecho, junto con el principio de la no discriminación, están ampliamente reconocidos en la normativa internacional y son transversales en todos el derecho internacional de derechos humanos. Es el derecho de todos los seres humanos ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y consideración y a participar sobre bases iguales en cualquiera de la vida económica, social, política, cultural o civil. Legislación aplicable en materia de derecho a la igualdad. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención sobre los derechos del niño. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Convenio de pueblos indígenas y tribales. Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación. Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo primero, segundo, cuarto, doceavo. Código Penal Federal, Código Civil Federal, Ley Orgánica del Congreso General, Ley Federal del Trabajo, entre otras. Amparo en revisión 169-2021. La segunda sala confirmó que los concesionarios de uso social no pueden obtener recursos a través de la venta de publicidad, pues la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión les otorga un carácter sin fines de lucro sin que esta restricción sea contraria al principio de igualdad respecto de las de uso indígena o comunitario. Igual que las anteriores, del lado derecho les dejo la reseña que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les agradezco por haber observado hasta el final este video y que tengan una excelente semana.